Engrandécete, oh juez de la tierra. Así titulamos el sermón de la mañana dominical. Engrandécete, oh juez de la tierra. Leamos el Salmo 94. Oh Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, oh Señor, Jehová, corriges. En tu ley los destruyes, para hacerles descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará contra mí, por mí, contra los malignos? ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntarán contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se junta contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio, a mi Dios y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra preciosa, oh Padre amado. Buena, justa, que nos dé en este tiempo, oh Dios, bendición. Que nosotros podamos, guiados por tu Espíritu, encontrar la verdad de tu palabra y fijarla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, y ser nosotros hacedores de tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Engrandécete, oh juez de la tierra. Ese es el clamor del salmista en el Salmo 94. La descripción que hace este escritor de la Biblia de la situación de la nación es desgarradora, hermano. El pueblo es descrito aquí como oprimido por jueces y gobernantes malvados. A pesar de su maldad, no parece que Dios se acabe de levantar con justicia para salvar al pueblo y juzgar a los malvados. Parece que Dios hace silencio y no se muestra. Pero por eso el salmista ruega a Dios que se levante, que se engrandezca y que castigue a los malos, porque son malos jueces y malos gobernantes. El salmista nos dice que esas injusticias afectan al pueblo de Dios en el versículo 5, pero también a la viuda, al extranjero y al huérfano en el versículo 6. Y después nos cuenta cómo sufren esa opresión. Los primeros son los ciudadanos más justos, o sea, el pueblo de Dios de una nación, los creyentes. Estos son los ciudadanos más justos que sufren. Los segundos, la viuda, el extranjero, el huérfano, son los ciudadanos pacíficos de una nación, los vulnerables, los indefensos a las injusticias. Más adelante
dice que estos malos jueces y gobernantes se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente, dice el versículo 21. El salmista ruega a Dios que se muestre con venganza. La venganza de Dios no es un acto descontrolado de odio como suele ser la venganza de los hombres, sino que la venganza de Dios es la justa retribución por la transgresión a la ley y por la maldad, por la iniquidad de los hombres hacia Dios. Cuando el hombre viola, transgrede la ley de Dios, cuando el hombre es malo y es injusto, eso lleva de Dios una retribución con justicia. Dios no es injusto ni en la venganza, Dios es justo. Dios nos dice, mía es la venganza, yo pagaré. Por eso el salmista dice, tú, Señor, sé tú mi venganza, sé tú, muéstrate Dios de la venganza. Aunque sabemos también que Dios usa las leyes y los gobiernos justos como vengadores, dice la Biblia ahí en Romanos 13, como vengadores por el justo. Así debería ser. El salmista implora al Señor, engrandécete, oh juez de la tierra. Oh hermanos, qué duro es padecer bajo jueces y gobernantes llenos de iniquidad. Cristianos cubanos, cristianos del mundo, elevemos un clamor por justicia de Dios en la tierra. Y lo que vengo a predicar sobre este pasaje es que Dios es rey y juez justo, que hará justicia al pueblo oprimido por malvados jueces y gobernantes. Dios es justo, hermano, y Él hará justicia al pueblo que esté oprimido por malvados jueces y gobernantes. Para hacer verdadera justicia, Dios conoce los pensamientos de los hombres. Para hacer verdadera justicia, Dios no abandonará a su pueblo. Y para hacer verdadera justicia, Dios destruirá al gobernante que hace agravio en forma de ley. Veamos esto. Dios conoce los pensamientos de los hombres. Para hacer verdadera justicia, Dios conoce los pensamientos de los hombres. Dice el salmista, ¿hasta cuándo? Allí, tremendo, hermano. Versículos 3 y 4, los 2 veces repite esta frase. ¿Hasta cuándo? Esa es una pregunta desgarradora. Es la pregunta que muchas veces nos hacemos delante de Dios. ¿Hasta cuándo se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán cosas duras? ¿Hasta cuándo se vanagloriarán de los que hacen iniquidad, hacen lo malo y dicen, mira, hago lo malo y nada pasa, yo lo hago y qué? Los malos jueces, los malos gobernantes tienden a ser, como dice la Biblia aquí en el versículo del 3 al 6, al 7, arrogantes. Se gozan de las malas obras, pronuncian discursos amenazadores y palabras duras y se vanaglorian de su iniquidad y la proclaman como si fuera justicia. En el versículo 7, en su meditación, el salmista lo que dice es, no verá Dios ni entenderá, dice los gobernantes. Él dice que estos gobernantes cuando hacen estas cosas, ellos dijeron, no verá Dios, no entenderá Dios. El comentarista John MacArthur, un pastor que tiene un comentario magnífico de la Biblia y demás, él dice que esa es una actitud que los gobernantes tienen, que demuestra una actitud autónoma y atea. O sea, soy dueño de mí mismo, me gobierno a mí mismo, Dios no tiene control sobre mi vida, sobre mis actos, y es atea. Dios, en definitiva, no existe. ¿Me verá Dios? Si Dios no existe. ¿Me juzgará Dios? Dios no está aquí. El salmista llama a estos jueces y gobernantes soberbios, impíos e inicuos. La ley de Dios establecía claramente que los jueces tenían que juzgar justamente, con justicia, que no torcieran la justicia ni tuvieran pesa justa, que no aceptaran soborno, porque el soborno ciega la mente de los sabios, entorpece la mente de los entendidos. Pero aquí en esta nación descrita aquí habían jueces que estaban juzgando con injusticia, haciendo juicios falsos y juzgando mal. Y había gobernantes impíos, llenos de soberbias, inicuos. Inicuo es maldad, la iniquidad es maldad, pero una maldad muy grande, que llega a rayar con algo una maldad muy grande, eso es iniquidad. Pero el salmista aclara y dice, entended necios del pueblo. Llama a esos jueces y gobernantes necios.
Entended vosotros fatuos, lo llama fatuos. ¿Cuándo seréis sabios? Faltos de sabiduría, necios. El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. ¿Acaso Dios que formó tu oído no oirá? El Dios que hizo tus ojos no verá. Dime, el que castiga a las naciones no responderá. No sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. El salmista aclara, bien claro para todo el mundo, Dios está escuchando. Dios conoce todo tu pensamiento, conoce tu mente y tu corazón, entiende los pensamientos del hombre que son vanidad. Y Dios juzgará, Dios castigará y reprenderá. Miren, créanlo ellos o no, Dios es omnipotente y omnisapiente. O sea que Dios conoce la mente y las intenciones del corazón de todos los hombres. Tiene el poder para hacerlo. Y conoce todo, es omnisapiente, todo lo sabe. La Biblia enseña eso claramente. Y está ligado a la justicia en muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 7, versículo 8 al 10 dice, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque Dios, dice el pasaje, Dios justo aprueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Aquí el conocimiento que Dios tiene de la mente y el corazón está ligado a un pasaje que habla de justicia, donde dice, Jehová juzga a los pueblos, Jehová júzgame a mí, conforme a mi integridad, si la hay o no. Frenezcan los malvados y inicuos, establece tú al justo, porque tú conoces la mente y el corazón. También Jeremías, que sufrió muchísimas injusticias en su vida, en el capítulo 11, versículo 20 de su libro dice, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Tremendo, hermano. Tú, gran Dios de los ejércitos, que juzgas con justicia, porque conoces y escudriñas la mente y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa, dice Jeremías. Toma tú el control y sé tú el que haga justicia por mí. Apocalipsis 2:23, dice el Señor, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. O sea, haré juicio y justicia según sus obras. Dios es el juez supremo de la tierra. Y lo puede ser con justicia porque conoce la mente y el corazón. Dice el salmista en el Salmo 139:4, aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Sabe la intención del corazón. Incluso cuando una persona hace algo y puede ser juzgado como malo, Dios sabe qué intención tuvo en su corazón para hacerlo. Y aunque haga algo que aparentemente es bueno y que sea por otras personas elogiado, mira qué bueno lo que hizo. Dios conoce la verdadera intención del corazón por la que hizo esa bondad, porque a lo mejor la hizo con una intención malvada o con una buena intención. Dios es el juez perfecto, es justo y conoce todo lo que hay en el hombre. Miren, todo juez humano, para ser justo y para hacer juicios buenos, debe conocer la ley y debe aplicarla con rectitud. Por eso estudian en las universidades, tienen que conocer bien la ley, y la ley tiene que ser buena, y tienen que aplicarla con rectitud. Pero aún así, para dictar sentencia, el juez humano, como no conoce la mente y el corazón de las personas, como no sabe exactamente cuál es la totalidad de los hechos, necesita un prolongado juicio, donde entre peritos policiales, fiscal, abogados de la defensa, testigos, jurados, etcétera, etcétera, se investiga y se saca a la luz lo que ellos entienden en ese momento es la verdad sobre los hechos. La verdad oculta del crimen cometido o no cometido. Y las verdaderas intenciones del acusado. Después de tener todo eso, el juez entonces, con esas evidencias, trata de establecer con justicia un veredicto. Dios es juez perfecto, hermano. Él es juez perfecto porque Él es justicia. Él conoce la mente y las intenciones del corazón. Sus leyes son justas. Él es justicia en sí mismo, es un atributo de Dios.
Y además de esto, conoce la mente, conoce la intención del corazón, conoce los hechos. Así que cuando va a juzgar, jugará con justicia. Y con justicia jugará a los justos, pero también a los soberbios y a los pecadores. Los soberbios, impíos e inicuos creen que pueden ocultarse de Dios. Ellos, como ocultan y destruyen las evidencias de sus maldades, ellos piensan, nadie lo sabrá, ni siquiera Dios. Pero el versículo 8 al 10, al 11 dice la palabra, entended necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Dios no lo oirá, Dios lo entiende todo, hermano. El rey David ocultó su maldad con Urías Eteo. Dios lo vio todo. Y Dios juzgó a ese rey, que era un rey bueno, pero que había obrado mal. Hay otro malo, Amán. El gobernador Amán le ocultó al rey Asuero las verdaderas intenciones que tenía con el edicto sobre los judíos. Y le ocultó que tenía una horca para Mardoqueo. Él le dijo, hay un pueblo malo aquí, hay un pueblo malo. Le engañó al rey, hay un pueblo malo que hace maldad. Y el rey firmó ingenuamente un edicto contra los judíos. Ni siquiera el rey Amán, el gobernante Amán mencionó que eran judíos. Amán era el más alto gobernante después del rey Asuero. Ni siquiera mencionó el pueblo que era. El rey confiadamente, pero este malvado Amán ocultó sus verdaderas intenciones, pero Dios las sabía. Faraón pensó que la manera de calmar las ansias de libertad de los israelitas era poniendo más carga de trabajo para que no tuvieran tiempo de pensar. Cuando vinieron a pedir allí Moisés y Aarón, él dijo, ustedes lo que están es vagos, más carga, ahora en lugar de darle la paja y el barro, ellos van a tener que buscarla, además de hacer los ladrillos. Pero, hermanos, pero, Dios sabía la intención de Amán. Dios sabía lo que había ocultado David. Dios sabía la maldad del faraón. Jesús dijo, así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Hermano, Dios es un rey justo y juzgará justamente a los jueces y gobernantes que oprimen a los pueblos, que oprimen al pueblo de Dios y también a los inocentes y desvalidos, indefensos, como las viudas, los huérfanos, las personas justas de la nación. Segundo lugar, Dios no abandonará a su pueblo. Hermano, Dios es rey y juez justo. Él hará justicia al pueblo oprimido, que están oprimidos por malvados jueces y gobernantes. Y como para hacer esa justicia, Dios no abandonará a su pueblo. Dice este salmo, dice este salmo, allí en el versículo 12 en adelante, bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado el hombre que ama la justicia, que se deja corregir por Dios y se deja instruir por Dios en la ley perfecta de Dios, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío cava el hoyo. Pero miren lo que dice el versículo 14, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Bueno, no abandonará Jehová a su pueblo. Dios tiene un compromiso permanente con todos aquellos que ha tomado por hijo. Y por esa razón dice la Biblia que el juicio será vuelto en justicia. El juicio será vuelto en justicia, dice el versículo 15, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Tremendo, hermano. Es interesante cómo continúa diciendo esas palabras. En pos de esa justicia irán todos los rectos de corazón. Todos los rectos de corazón, mis hermanos, irán en pos de ella. Bienaventurados, hermanos, los que confían en Dios, los que aman la justicia, los que la procuran. Bienaventurados son los que se dejan corregir y los que se instruyen en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Dios no abandonará a su pueblo. Dios no abandonará a su iglesia en Cuba ni en ningún lugar, y hará justicia por ella.
Y en esa justicia serán bendecidos hasta los no cristianos, que también Dios ama, para quienes también Dios quiere justicia. Bienaventurados somos cuando quien nos corrige es Dios, porque Dios es justo, que no se apresura en condenar, sino que se apresura en salvar, en corregir, en instruir. En tu ley nos instruyes para hacerles descansar en los días de la aflicción, dice el salmista. Dios no hará ninguna injusticia. Condenará al que lleva condenación y salvará al que lleva salvación. Dios nos da el descanso de la confianza en su justicia, hermano. Esa confianza nos hace creer y esperar, porque sabemos con certeza que Él no abandona a su pueblo. En tanto para el impío se cava el hoyo. Él no nos abandonará en este tiempo. Él es el que nos dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Lo crees tú? ¡Créelo! ¡Créelo! Es así, Él no nos dejará ni nos desamparará. Él escuchó el clamor del pueblo en Egipto, donde Faraón se creía un Dios. Aquel clamor que hicieron, Él le dijo a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto y los voy a salvar. Así que hagamos nuestro clamor a Dios. Clamemos a Dios, engrandécete, oh juez de la tierra, sobre este país. Engrandécete, Señor. Hazlo ya. En tercer lugar, para hacer verdadera justicia, Dios destruirá al gobernante que hace agravio en forma de ley. Ya les digo, Dios es rey justo, es juez justo, es un gobernante justo, es un juez justo. Él hace justicia al pueblo oprimido por malvados jueces y gobernantes que están puestos para hacer el bien que Dios estableció. La Biblia dice que nosotros obedezcamos a los gobernantes porque Dios los puso para hacer lo bueno y para condenar lo malo. Pero cuando el gobernante establece por sí mismo lo que es bueno y es malo lejos de Dios, quita a Dios y dice, no, ya no es lo bueno o lo malo que establece Dios, sino lo que yo establezco, entonces nosotros podemos clamar a Dios por justicia y venganza, para que Dios juzgue a estos malvados. Dios destruirá al gobernante que hace agravio en forma de ley. ¿Qué palabra es esa, hermano? Versículo 20 allí, del versículo 16 al 33, al 23 tenemos este pasaje ahora. Pero en ese versículo 20 dice, se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio en forma de ley. Tendrá la bendición de Dios, podrá unirse a Dios un rey inicuo, gobernantes inicuos, malvados, jueces inicuos que hacen esas maldades, que hacen agravio a sus ciudadanos en forma de ley, legalizan lo malo. Hay momentos, hermano, en que los poderosos tienen un control por la fuerza sobre sus oprimidos. En tales casos el salmista proclama, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién entrará por mí contra los que hacen inicuo? Dice el versículo 16. ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? Si no me ayuda Jehová. Ojo, si me ayudara Dios, el Dios de la misericordia, el Dios de la consolación, el Dios de la justicia, el Dios de la verdad. Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Así es, hermano. Hay estos jueces malignos llenos de iniquidad, hermano. Cuando uno piensa, ¿cómo me puedo proteger contra ellos? ¿Cómo puedo luchar si ellos tienen el poder de la fuerza, el poder de las armas, el poder de los ejércitos, el poder del control, la opresión? ¿Quién luchará por mí? ¿Quién se levantará? ¿Quién se levantará por mí contra esos malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Ah, si no me ayudara Jehová. Jehová nos ayuda, hermano. El Señor nos ayuda. El Señor es quien nos ayuda para que no muera nuestra alma en el silencio, para que ahora yo pueda hablar aquí. Porque quieren condenarnos al silencio, hermano. Nos quieren condenar al silencio. Un gobierno que lanza a las personas con palos a la calle, a maltratar a su pueblo, es una vergüenza. Nos quieren condenar al silencio. Como dijo Jerzy Popieluszko, cuando el gobierno de Polonia lanzó los tanques en el año 83-84 contra su propio pueblo que protestaba en las calles con el movimiento Solidaridad.
Él dijo allí en aquella iglesia, nos quieren condenar al silencio. Y eso haremos. Se tapó los ojos, hermano, y estuvo un minuto allí y dijo, este silencio los condena a ellos. Lo mataron, hermano. Las autoridades querían silenciar a ese sacerdote católico que hablaba y que el pueblo escuchaba. Y 3 agentes de la seguridad del Estado, de esa malvada de ellos, asesinaron a Jerzy Popieluszko. Nos quieren mantener en el silencio, nos quieren mantener en el silencio. Si no hablara Jehová, si no me ayudara Jehová, yo también pronto moriría mi alma en el silencio. Hermano, les confieso que si el poder de Dios no estuviera en mí, yo estuviera también como tantos cubanos callados dentro de mi casa, con miedo a hablar, con miedo. Pero ahí está Jehová, que nos ayuda. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, en esa multitud que se rompe al ver la maldad, al ver los juicios sumarios, al ver las condenas injustas, al ver todas estas cosas, Señor, yo entiendo, tus consolaciones alegrarán mi alma. Saber que tú juzgarás, entender y creer por fe que tú te levantarás, oh Dios, hace que venga paz a mi alma en medio de tanta tristeza, de tanta iniquidad. El salmista siente que necesita que alguien intervenga a su favor para levantarse contra los que le oprimen, malignos, llenos de iniquidad. Y sabe que Dios puede hacerlo y clama a Él y le dice, engrandécete y véngate tú, porque tú lo harás. Oh sí, me ayudará Dios, el Dios de misericordia y consolación. Versículo 20 dice, trono de iniquidades, justicia de iniquidades, gobernantes inicuos, malvados, jueces inicuos. Esta gente que, llenos de maldad y de corrupción, hacen agravio a su propio pueblo en forma de ley. Los jueces y gobernantes corrompidos contrarrestan, dice MacArthur, el mismo orden moral divino del universo al usar la ley para la maldad en lugar de para el bien. Tremendo, lo voy a leer otra vez. Esta declaración de MacArthur sobre este texto, comentario MacArthur de la Biblia MacArthur sobre este texto dice, los jueces y gobernantes corrompidos contrarrestan el mismo orden moral divino del universo al usar la ley para la maldad en lugar de para el bien. La ley se usa para el bien, pero algunos la usan para la maldad, para hacer agravio en forma de ley y decir, no, la ley lo permite, la ley lo permite, pero la ley también permitió las maldades de la esclavitud, de la Inquisición. La ley protegía a Hitler para mandar a los judíos, porque entendían que no eran seres humanos, eran ratas. Yo vi una película, El juicio de Nuremberg. Allí estaban juzgando a aquellos fascistas, y cuando presentaron todas las imágenes aquellas de las personas que habían sido torturadas y dejando morir de hambre y maltratadas y en los campos de trabajo, de concentración, y cogieron para experimentos y cuando las ahogaron, bueno, todas esas maldades. Ahí estaba aquel oficial nazi y le preguntan, ¿usted no sentía nada al hacer eso? Y dice, no, son judíos, son ratas. Le metieron tanto en la cabeza la idea de que no eran seres humanos, de que eran ratas, que no estaba mal matar una rata. Le han metido tanto en la cabeza a los cubanos que los que no piensan como este gobierno son gusanos. No está mal darle a palo a un gusano, no está mal matar a un gusano. Leyes inicuas, hermano. Leyes inicuas. Tronos de iniquidades, o sea, jueces y gobernantes llenos de maldad y corrupción. Hacen agravio en forma de ley. Estos que mediante presuntas leyes hacen agravios, hermano, ¿se juntarán con Dios? La versión de la Biblia de las Américas traduce este texto diciendo, pueden ser aliado tuyo un trono de destrucción, puede ser aliado tuyo, Dios, un trono de destrucción que planea mal por decreto, se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente.
Y dice la traducción, la Nueva Traducción Viviente: ¿acaso pueden los líderes injustos afirmar que Dios está de su lado? Los líderes cuyos decretos permiten la injusticia. Líderes cuyos decretos permiten la injusticia. Y dice el versículo 21, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. En el versículo 23 nos da la sentencia de Dios. Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová, nuestro Dios. Dios destruye a los gobernantes inicuos, a los jueces inicuos que hacen maldad en forma de ley. Amán fue ahorcado en su propia horca. Ya se supo y se dice y se sabe que Stalin, aquel malvado presidente ruso, murió de una manera atroz. Estaba allí con un grupo de supuestos amigos, pero no eran sus amigos nada, todo el mundo le temía a las pulgas de él. Hacía poco había condenado a su propio médico, a un grupo de médicos famosos, mejores médicos de Rusia, a la cárcel. 2 de ellos murieron torturados, con torturas atroces, acusándolos de ser agentes del gobierno americano en Rusia, en el año 1953. Y Stalin estaba bebiendo y entró al cuarto y le dio de pronto una apoplejía, una cosa, un infarto cerebral, un derrame cerebral, le dio en el lado izquierdo y cayó allí como muerto. Y uno de los que acompañantes entró y lo vio, y cuando lo vio allí, boqueando allí, cerró la puerta y se fue. Le contó a los demás y lo dejaron ahí. 16 horas estuvo ahí tirado, consciente, sin poder moverse, porque su propia gente no quería que se muera, que se muera, que se muera. Cuando ya no les quedó otra cosa que avisar, de pronto no había médicos buenos, tuvieron que sacar los médicos de la cárcel para que trataran a Stalin. Allí estaba él. Dice que cuando vi un poquito en sí, los que estaban a su lado, Beria especialmente, uno de los generales de él, le decía: restablécete, amigo mío, restablécete. Pero cuando el tipo caía en coma otra vez, decía: que se muera el descarado este. Lo odiaban los que estaban a su alrededor. Hasta su propia hija le temía. La única hija que tuvo, Svetlana, fue allí. Y le temía tanto que en un momento que Stalin levantó su mano izquierda, fue lo único que hizo antes de morir. Y cuando ella lo vio, dice que ella vio esa mano como amenazadora, como juicio, como que lo iba a destruir a todo el mundo alrededor de ella, porque lo único que ella veía en su padre era terror, miedo. Allí murió como un cerdo, porque nadie la amaba, su propia maldad. Queridos hermanos, concluyo. Quiero recapitular sobre lo que hemos hablado. Dios es rey y juez justo, que hará justicia al pueblo oprimido por malvados jueces y gobernantes. Para hacer esa verdadera justicia, Dios conoce los pensamientos de los hombres. Porque Él es juez justo, Él conoce lo que están pensando, Él conoce sus intenciones, no podrán decir nada en su juicio. Dios no abandonará a su pueblo, Dios no abandona a su pueblo, gobernantes y jueces inicuos. No piense que pueden maltratar y maltratar y maltratar. Dios saldrá a favor de la iglesia, pero también a favor de la viuda, del huérfano, de la sangre inocente que se derrama, como dice aquí en el versículo 21, la vida del justo y la sangre del inocente. Dios saldrá a su favor. Y Dios, mis queridos hermanos, destruirá al gobernante que hace agravio en forma de ley. Él lo destruirá, a su tiempo lo destruirá. ¿Y cómo responderá en el juicio delante del Padre? Si la justicia es algo bueno, hermano, podemos clamar por ella. Y no es injusto clamar por la justicia. Si un gobierno establece que pedir justicia es malo, entonces ese gobierno es el que está mal. Si en un país un gobierno establece que pedir justicia, que los ciudadanos pidan justicia está mal, entonces el que está mal es el gobierno. Los que hemos sentido el peso de la maldad legalizada, los que hemos sentido que nos han metido por los ojos como si fuera bueno ser malo, los que hemos sido víctimas de la manipulación y la mentira como un arma de legalización de la maldad, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, los que hemos sufrido acoso bajo leyes injustas, tenemos un clamor en nuestro interior por justicia, hermano. Tenemos un clamor en nuestro interior por justicia. Entonces, pueblo cristiano, eleva ese clamor a Dios, eleva ese clamor a Dios, no te lo quedes dentro, elévalo a Dios, dile: engrandécete, juez de la tierra. Mientras estos malvados jueces y gobernantes aún tienen el poder,
juntándose contra la vida del justo y condenando la sangre inocente, nosotros no estamos desamparados. Ante esas injusticias el salmista proclama: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Versículo 22. Algunos no pensamos iguales en este asunto. Los que me escuchan tal vez no piensan igual que yo. Algunos juzgan más a un gobierno por su propaganda de bondad que por sus hechos de maldad. También siempre habrá quienes piensan que mejor son las cebollas de Egipto en cautiverio que el maná del cielo en libertad. Siempre habrá temerosos del futuro que con una gran mediocridad dirán: mejor paloma en mano que mil volando. Ya he leído a esa gente en las redes que dicen: bueno, sí, si cambia esto, ¿quién viene después? ¡Qué mediocridad! ¡Qué mediocridad! Pero hermanos, procurar la justicia es digno de gente justa. Rechazar a los jueces y gobernantes soberbios es asunto de gente justa. Gobernantes impíos, inicuos. Nosotros podemos pedir a Dios que se levante y los juzgue. Podemos decirle: engrandécete, oh juez de la tierra. Eso, hermano, eso es bueno y agradable delante de Dios. Pedirle a Dios justicia, no solamente en este país, en cualquiera. Nosotros tenemos un clamor: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, Dios? Ha sido toda nuestra vida. ¿Hasta cuándo, Señor? Ese es el clamor amargo y doloroso que se levanta hasta ti, Señor, del pueblo de Cuba, de los cristianos. Charles Spurgeon sobre este pasaje dijo: ¿hasta cuándo? En muchas ocasiones esta queja amarga fue escuchada en los calabozos de la Inquisición, en los postes de flagelación de la esclavitud y en las prisiones de opresión. A su debido tiempo, Dios publicará su respuesta. Pero al mismo tiempo, hermano, este doloroso clamor, junto a este doloroso clamor levantamos un canto de confianza. El canto de confianza del versículo 22. Mas Jehová así me ha sido por refugio, mi Dios por roca de mi confianza. Él ha sido mi refugio, roca de mi confianza. Si no me ayudara Jehová, dice el 17, pronto moriría mi alma en el silencio. Ten misericordia, Jehová, tú me sustentas. Como Pablo y Silas, torturados en el cepo de la profunda, maloliente y oscura prisión, allí fueron llevados injustamente, pero como ellos cantamos un canto de esperanza que todos puedan oír. Elevemos un clamor lleno de esperanza, pidiendo justicia al juez de la tierra. Al pueblo oprimido por malvados jueces y gobernantes, Dios como rey y juez justo hará justicia. Ténganlo por seguro. Roguemos, cristianos, roguemos con estas palabras del salmista: engrandécete, oh juez de la tierra, sobre esta nación. Engrandécete, Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Levantamos un clamor a ti, Dios Santo. Levantamos un clamor desde el profundo de nuestra alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Engrandécete, oh juez de la tierra. Toma tú la venganza por nosotros, que es tu juicio justo, porque tú eres juez justo sobre esta tierra. Porque conoces la mente y el corazón. Porque no dejarás pasar la maldad de los impíos. Porque eres juez, porque eres bueno con tu pueblo, porque proteges a tus hijos y porque no haces alianza con aquellos que hacen agravio en forma de ley. Gobernantes impíos, inicuos. Oh Dios, clamamos a ti. Engrandécete ya, oh Padre amado, engrandécete ya sobre esta nación, juez justo, juez de toda la tierra. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos, con total confianza de que tu presencia en nosotros hará que no muramos en el silencio, sino que podamos levantar nuestro clamor a ti, en el nombre de ese Señor poderoso, que está con nosotros siempre y que no nos abandona. Decimos amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Clamemos a Dios, clamemos.